Buenas tardes amigos, hoy tenemos el gusto de presentarles a todos ustedes al profesor universitario Mariano Esquivel, quien desde hace aproximadamente unos 3 años lee con su familia el libro Durantia, y como maestro de artes plásticas y docente en esta rama de la plástica, él nos quiere hoy compartir su conferencia Jesús y el arte. Es una conferencia que fue preparada para el Congreso Internacional, para el Congreso Nacional del Libro Durantia, y hoy tenemos el gusto de compartirlo con el grupo Durantia Suba. Así que amigos, los dejo en manos del profesor Mariano Esquivel. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Okay. Vamos a comenzar entonces. El Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente resucitará con sus obras, y le será ordenado que las anime, y fracasará, y será entregado con ellas al fuego del castigo. Con esta perturbadora amenaza de la fe musulmana, heredada de las tradiciones hebreas, comienza el cuento Los espejos velados, de Jorge Luis Borges, y también damos inicio a esta exposición. Remontémonos entonces al año tercero de nuestra era e imaginemos al joven Jesús, de apenas 9 años, reclinado, dibujando de memoria y al carbón sobre el piso del aula de estudios el retrato de su profesor. Por esta época, nos cuenta el libro Durantia, Jesús se atrevió a discutir la enseñanza del Chazán de que todas las imágenes, pinturas y dibujos eran de naturaleza idólatra. A Jesús le gustaba dibujar paisajes, modelar en arcilla una gran variedad de objetos, pero todo esto estaba estrictamente prohibido por la ley judía. Así que el escándalo suscitado por el relato del profesor y el apego a la interpretación rabínica del segundo mandamiento por parte de José, el padre de Jesús, trajo como consecuencia que el niño no volviera a realizar ningún tipo de representación artística mientras permaneció en la casa de sus padres, lo cual nos hace pensar en la posibilidad de que eventualmente hubiese regresado al dibujo o al modelado en años posteriores. Por supuesto, antes de la destrucción sistemática de toda obra física susceptible de ser conservada para la posteridad por parte del mismo maestro. Hasta antes de la aparición del libro Durantia, la idea de un Jesús artista era poco menos que inconcebible, debido principalmente al desconocimiento de la mayoría sobre la importancia del arte y su función en el desarrollo de los seres humanos. Para descubrir que el arte cumple una función primordial en la evolución de la especie humana, debemos comenzar por entender qué es el arte, para luego desvelar su utilidad. Sin embargo, el libro Durantia desvela un misterio milenario, hasta ahora insondable para críticos y filósofos, aun cuando ha sido desde el principio parte intrínseca de la intuición de los artistas de todos los tiempos y conocimiento potencial de todo ser humano habitado por un ajustador de pensamiento. El misterio revelado, es decir, la comprensión del arte, comienza cuando tomamos conciencia de estas 3 palabras claves, continuamente reiteradas en el libro Durantia: la verdad, la belleza y la bondad. Podemos afirmar que el arte auténtico se fragua en la honestidad del hacedor para con su obra, que el arte es la búsqueda incansable de la belleza, que su propósito constructivo suscita la bondad. También podemos reconocer un hecho capital, la certidumbre de que, por primera vez en la historia conocida, un libro logra unificar coherentemente disciplinas fundamentales antes separadas y parceladas, tales como ciencia, historia, teología, filosofía y arte. Comencemos entonces con el primer tema, la música. Retornemos ahora a los tiempos de Jesús, al año segundo de nuestra era. Nos cuenta el libro Durantia que en este año Jesús hizo arreglos para intercambiar productos lecheros por clases de arpa. Tenía una predilección especial por todo lo que fuera musical. Más adelante promovió el interés de la música vocal entre sus compañeros jóvenes. A los 11 años de edad ya era un arpista habilidoso y mucho disfrutaba
tocando sus extraordinarias interpretaciones e interesantes improvisaciones para esparcimiento de su familia y amigos. En las noches de invierno de ese año, los vecinos se hicieron al hábito de aparecerse por la casa para escuchar a Jesús tocar el arpa. Por 12 años cultivó Jesús la dicha de la música hasta el año en que su hermano Judá comenzó la escuela, y Jesús tuvo que vender el arpa para poder sufragar los gastos. Así desapareció el último de sus placeres recreativos. Amaba tocar el arpa cuando tenía la mente cansada y el cuerpo fatigado, pero se consoló pensando que por lo menos el arpa no había caído en manos del cobrador de impuestos. Pero, ¿qué es la música para nosotros? Muchos afirman que en ella se encuentra un estado de relajación. Otros la prefieren para amenizar fiestas y bailar al ritmo de los temas populares, mientras algunos buscan en ella acomodo a sus estados emocionales, esparcimiento, meditación, estados místicos o la imprescindible búsqueda de la belleza. La música es la más hermosa de las formas del tiempo y sabemos también que es una forma matemática. Es fácil notar que la música suscita estados anímicos en el escucha, que estos estados ejercen una influencia en la psique y por extensión en la mente. Sin embargo, la música es infinitamente mucho más que lo antes expuesto. El hombre prehistórico experimentó por primera vez la música en su forma más básica como expresión y anhelo religioso. La música fue evolucionando junto con la humanidad, haciéndose cada vez más compleja y rica, tanto en su forma como en su alcance estético y conceptual. Rebasado el siglo XX y en los albores del XXI, asistimos a una peligrosa etapa involutiva de la música que exhibe una regresión a los ritmos básicos y primitivos de nuestros ancestros. Cuando contraponemos las formas musicales de los ritmos básicos y retrógrados tan en boga hoy en día, con composiciones más complejas, podemos notar el abismo existente entre las dos estructuras que sustentan dichas formas musicales. Hoy es un hecho aceptado por numerosos estudios que la música de Mozart incrementa la inteligencia de los niños y facilita el aprendizaje de las matemáticas, mientras científicos de la Facultad de Medicina y Biología de la Universidad de Oxford han descubierto que el escuchar reggaetón deteriora las estructuras mitocondriales de las células, ocasionando envejecimiento rápido y prematuro, así como propiciando tumoraciones y daños genéticos. Sobre aquellos ritmos primigenios que se repiten actualmente en forma anacrónica, nos dice el libro Durantia lo siguiente: estos primeros tipos de ritmos estimulan la reacción del sentido amante de la música sin forzar los poderes más elevados de apreciación de la armonía y por lo tanto apetecen más generalmente a los individuos inmaduros o espiritualmente indolentes. Veamos algunos ejemplos de distintos tipos de música, comenzando por una muestra de lo más arcaico de la música ancestral, ilustrada con los dos primeros temas, para luego dar paso a dos composiciones que representan un elocuente ejemplo de sincretismo musical desde un punto de vista temporal y cultural, para finalmente dar espacio a una de las formas más elevadas de la música. Comencemos primero con el arte africano.
Tercer tema. Cuarto tema. Sí. Penúltimo.
Último tema. Si analizamos cada uno de los temas que escuchamos, que son susceptibles de muchísimos análisis posibles de distintas ópticas, pero si lo vemos traducido a la estructura matemática, nos damos cuenta de que una de las estructuras más complejas es justamente la del último tema de Mozart. Eso dice muchísimo. Nos cuenta el libro Durantia que existen más de 100.000 distintas modalidades de la manipulación del sonido, el color y la energía, técnicas análogas al empleo humano de los instrumentos musicales. Y lo que vamos a ver a continuación no puede ser sino única y exclusivamente una ilustración de algo que por supuesto está infinitamente más lejos.
dice Enrique Barrios que si se acelerara el proceso de esa estructura que sostiene el universo, de universos, galaxias y demás, y lo pudiésemos ver a una velocidad semejante a las imágenes que están allí, veríamos que es una especie de danza llena de armonía. Continuamos citando el libro Durante. Vuestros conjuntos de baile, dicen, representan indudablemente un intento burdo y grotesco de las criaturas materiales por alcanzar la armonía celestial de ubicación de los seres y de colocación de las personalidades. La armonía, la música de los 7 niveles de la asociación melódica, es el único código universal de comunicación espiritual. Están diciendo que la música es una de las formas de comunicación primordiales en el universo. Sin embargo, podemos ser optimistas y confiar en que el arte musical cumplirá su papel en el planeta, pues el libro de Durantia nos dice lo siguiente: no os desalentéis, algún día tal vez aparezca en Durantia un verdadero músico y pueblos enteros se embelezarán con el caudal magnífico de sus melodías. Un solo ser humano podría así cambiar por siempre el curso de una entera nación, aún de todo el mundo civilizado. Es literalmente verdad que la melodía tiene el poder de transformar a un mundo entero. Para siempre, la música seguirá siendo el lenguaje universal de los hombres, los ángeles y los espíritus. La armonía es el discurso de Abona. Pasemos ahora al arte de la palabra. Numerosas veces el arte de la palabra, que denominamos literatura, ha intuido lo que luego hemos confirmado por vía de la revelación. Veamos algunos ejemplos. Relata el libro Durantia que una vez comenzada la rebelión en el sistema de Satania, las huestes de Gabriel izaron la bandera de Micael, el emblema material del gobierno trinitario de toda la creación, los 3 círculos concéntricos azules sobre un fondo blanco. Frente a los ejércitos insurrectos, se enarboló esta bandera. En la Divina Comedia, Dante Alighieri describe su periplo por el interior de la topografía del submundo y nos cuenta Giovanni Manetti que el poeta florentino, y cito, se ve obligado a emprender con la ayuda de Virgilio una larga desviación, puesto que para volver a Florencia debe bajar a lo largo de ciertos populosos escalones hasta el centro de la tierra, por donde queda el infierno, y luego llegar hasta los antípodas de Jerusalén, escalar una montaña que hay allá y que es el purgatorio, desde cuya más alta grada se eleva a través de los cielos, de la luna, de Mercurio, de Venus, etc., hasta el Empireo, donde ve 3 círculos multicolores que son la Santísima Trinidad. Que los círculos vistos por Dante no sean azules, sino multicolores, no le resta asombro al paralelo con el texto durantiano. Podemos suponer, desde luego, que Dante Alighieri no tuvo acceso siquiera escuetamente al conocimiento dejado por Melquisedec, o sea, que tuvo siquiera escuetamente conocimiento de la información dejada por Melquisedec, unos 3200 años antes, ya que, de lo contrario, tendríamos que reconocer una admirable intuición por parte del poeta florentino o aceptar la posibilidad de acceso a otras fuentes desconocidas para nosotros, lo cual no debería ser tan sorprendente si nos fijamos en el caso de Swedenborg, que será citado más adelante. En el libro Durantia podemos leer que la casa de los padres de Jesús también era frecuentada por los vecinos de Nazaret, que amén de buscar el disfrute musical del arpa, gustaban de escuchar las historias contadas por el joven maestro, que era un narrador magistral. Sabemos que entre el público preferido por el maestro destacaban los niños, siempre ansiosos por escuchar sus relatos. De hecho, las palabras compuestas por Jesús durante su vida pública suponen una herramienta literaria destinada a la enseñanza. En la vida de Jesús nada es vano, y la importancia concedida al arte narrativo es, pues, un hecho prodigioso y aleccionador para nosotros. Ciertamente las palabras, las combinaciones de las palabras, ciertos encadenamientos de las palabras encierran algo más que semántica y suponen un poder creador que apenas vislumbramos.
Al respecto, el escritor francés Marcel Duchamp escribió en 1892 lo siguiente: un gran poeta ha enseñado que la palabra no se puede perder porque es movimiento. Porque es potente y creativa, y que quizá en los límites del mundo sus vibraciones engendran otros universos, estrellas acuosas o volcánicas, nuevos soles en combustión. La idea no es nueva. También Platón había reivindicado el poder de la palabra, pero la confirmación más importante la encontramos en el libro Durantia, al sostener que el Hijo Eterno es la palabra. Y cito: cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, obrando a través del Dios de la acción, constituyó la creación del universo central y divino, el Padre dirigió la expresión de su pensamiento hacia la palabra de su Hijo y al acto de su ejecutivo adjunto, el diferenciador, su presencia nabona de los potenciales de la infinitud. Y también en el siguiente párrafo nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Regresando a los aciertos de la literatura, a los paralelos con el libro Durantia, cabe mencionar otro escritor inquietantemente intuitivo, el irlandés C.S. Lewis, quien en la década de los años 30 del siglo pasado, o sea, más o menos por la época de la redacción del libro Durantia, escribió un conjunto de obras que tituló La Trilogía Cósmica, compuesta por 3 libros. El primero de ellos, Más allá del planeta silencioso; el segundo, Perelandra, un viaje a Venus; y el tercero, Esa horrible fortaleza. En el primero de estos libros afirma que en otros mundos habitados por seres inteligentes, a nuestro hogar lo denominan el planeta silencioso, por estar confinado a un aislamiento, a una cuarentena que nos mantiene incomunicados luego de haberse sublevado el gobernante planetario, denominado por Lewis en su obra como el Oyarsa, y que desde entonces nuestros vecinos designan a nuestro planeta con el apelativo a este gobernante con el apelativo de El Torcido. En la trilogía cósmica todos los planetas habitados están gobernados por un Oyarsa, y en sus inicios reciben a un Adán y a una Eva que fungen como cogobernantes. Según relata Lewis, al hijo creador de este universo local lo denominan Malendil. O sea, solamente es cuestión de cambiar nombres. Otra trilogía imprescindible es la del escritor Enrique Barrios, autor de los libros de Ami. Aun cuando su orientación parece estrictamente infantil, es recomendable no subestimarlos, pues los libros de Ami se encuentran entre los más emparentados con la información contenida en el libro Durantia. Allí encontramos la descripción de planetas en diferentes etapas evolutivas, incluidos los que ya han alcanzado el estado de luz y vida. En la obra de Barrios, Dios es el principio de todas las cosas que son, por demás, gobernadas por el amor, y el arte ocupa idéntico lugar de importancia que para la quinta revelación. Las artes plásticas. En la cuarta parte del libro Durantia se relata la visita que hizo Jesús a la casa de un acaudalado judío griego en Jerusalén. Y nos cuenta lo siguiente: Flavio era un prosélito del Portal, pues no había sido circuncidado ni bautizado, y puesto que mucho amaba la belleza en el arte y escultura, la casa que ocupaba durante su permanencia en Jerusalén era un hermoso edificio. Esta casa estaba exquisitamente adornada con tesoros invaluables que él había recogido aquí y allí en sus viajes por el mundo. Cuando se le ocurrió por primera vez invitar a Jesús a su casa, temía que el maestro pudiese ofenderse. Ahorita lo recogemos. Que el maestro pudiese ofenderse por la vista de tantas así llamadas imágenes. Pero Flavio estuvo agradablemente sorprendido cuando Jesús entró a la casa y, en vez de reprocharle el poseer estos objetos supuestamente idólatras esparcidos por toda la casa, manifestó gran interés en la colección entera
e hizo muchas preguntas apreciativas sobre cada objeto a medida que Flavio lo acompañaba de cuarto en cuarto, mostrándole todas sus estatuas preferidas. El maestro vio que su anfitrión estaba sorprendido por su actitud positiva ante el arte y por consiguiente, cuando terminaron de ver la entera colección, Jesús dijo: «Porque sabes apreciar la belleza de las cosas creadas por mi Padre y hechas por las manos artísticas del hombre, ¿esperas que yo te reproche? Solo porque Moisés intentó combatir la idolatría y la adoración de los dioses falsos, ¿por qué deben todos los hombres ponerse en contra de la reproducción de la elegancia y de la belleza? De aquí en adelante los hombres inteligentes podrán disfrutar de los tesoros del arte sin confundir la apreciación material de la belleza con la adoración y el servicio del Padre del Paraíso, el Dios de todas las cosas y de todos los seres». Y ahí concluye la cita. Ahora, preguntémonos, ¿de dónde proviene el anhelo creativo de los seres humanos? ¿Quién ha visto, por ejemplo, al Moisés esculpido por Miguel Ángel, ha sentido que esta escultura posee una presencia y una energía que transforma por completo la manera en que lo vemos en los textos bíblicos y ya no es posible imaginarlo de otra manera? ¿No es insólito entonces que se tome como verosímil la anécdota apócrifa que describe a Miguel Ángel arrobado de orgullo ante la perfección de su obra, descargando un golpe de martillo en el pie de su escultura recién terminada y demandando al mármol que hable? Probablemente con el célebre golpe quiso infundirle, simbólicamente, vida a su creación, así como en el libro del Génesis se relata que Dios exhalara vida al hombre de barro en el jardín del Edén. El hecho de golpear la escultura pudiera interpretarse como un acto de pura soberbia o vanidad, pero también ilustra un hecho maravilloso, la intuición de que el impulso creativo de los seres humanos es un legado, un don divino. Esa herencia creativa se manifiesta en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde la solución ingeniosa para un simple problema doméstico hasta las complejas soluciones implementadas en los problemas derivados de los macroproyectos arquitectónicos o de ingeniería contemporáneos. Todas las personas realizan a diario actividades creativas sin percatarse de ello. Lo han hecho por milenios, desde el primitivo tallado de una punta de flecha de obsidiana, pasando por la edificación de las pirámides egipcias, hasta llegar hoy en día a la construcción de la Estación Espacial Internacional. Desde el austero dibujo de un niño hasta los soberbios murales de la Capilla Sixtina, todo es movimiento creativo y el desarrollo de esa capacidad redunda en crecimiento individual y en crecimiento colectivo. Ese crecimiento es vital para la superación de muchas de las dificultades que afligen a la humanidad, pues incrementa la sensibilidad y la inteligencia. Consumir arte, no queriendo decir con ello comprar arte, es tan necesario como cualquier otro bien inherente a la subsistencia de la especie. Vamos a continuar ahora con el cultivo del intelecto. El cultivo del intelecto está íntimamente asociado a los ítems anteriores. Recordemos que el libro Durante exalta el cultivo del intelecto y la estética tanto como el de la espiritualidad para el crecimiento progresivo del alma, lo cual hace necesario no descuidar ni encasillar estos aspectos. Veamos un ejemplo. Hacia 1758, el científico, teólogo y filósofo sueco Emanuel Swedenborg sostuvo que el cultivo de la inteligencia era indispensable para la salvación del alma. En el prólogo a la edición neoyorquina de Mystical Works, obra de Swedenborg, Borges escribe: Swedenborg había dicho que la redención del hombre debe ser no solo moral, sino intelectual. El escritor William Blake lo confirma y nos impone 3 caminos de salvación: el moral, el intelectual y el estético. En 1745, a los 57 años, Swedenborg comenzó a experimentar una serie de experiencias místicas acompañadas de visiones en las que contempló esferas celestes con ciudades casi idénticas a las mansiones morontiales descritas en el libro Durante, pobladas por seres angelicales que conversaban con él y lo aleccionaban sobre la vida y las labores de los sobrevivientes a la vida mortal. Nos cuenta Swedenborg que en aquellos paisajes celestiales vio a un eremita
que en vida se había propuesto ganar el cielo a través de una vida ascética, confinándose en la soledad del desierto. Cumplido el propósito, al término de su vida, el eremita descubre que en el cielo no puede sostener ninguna conversación con los ángeles ni comprender la complejidad del paraíso, porque el aislamiento al que se sometió voluntariamente ha empobrecido sus capacidades intelectuales, estéticas y espirituales. De manera que, en un acto de misericordia, se le permite proyectar una representación ilusoria del desierto que habitó en la tierra y continuar repitiendo eternamente los rezos y mortificaciones que cultivó como único conocimiento, como única experiencia mortal. Este es el desierto que se proyectó para que este ser pudiera continuar con lo único que alimentó su alma a lo largo de toda su vida ascética. Razón por la cual Borges afirma que así como el Buda, Swedenborg reprueba el ascetismo, que empobrece y puede anular a los hombres. Transcurridos 163 años de la muerte de Emanuel Swedenborg, la revelación contenida en el libro Durantia, que rescata la enseñanza perdida del maestro, nos confirma el error del autoaislamiento, de las prácticas ascéticas, de la automortificación, de la indiferencia intelectual y estética. Por tanto, inequívocamente, eludir el conocimiento, así como el cultivo y disfrute del arte, es una forma gradual de empobrecimiento. El arte es una fuerza anidada en el interior de todos nosotros y no surge para permanecer oculto. No existe para enigmatizar, ni está dirigido a unos pocos privilegiados, ya que el arte, para ser, requiere invariablemente de un interlocutor, y ese interlocutor puede ser, sin excepción, cualquier persona. La dificultad primordial radica en la manera como cada quien se aproxima a su complejidad y la convicción preestablecida que supone poseer estudios especializados en arte, lo cual es totalmente falso, pues el arte empieza y termina en una necesidad arraigada en lo más profundo del hombre. Surge como manifestación de su mundo espiritual e intelectual y actúa como vehículo de transformación. Por ello, el arte no puede ser ajeno a ninguno de nosotros. Y no puede ser ajeno porque el arte es una aproximación a la vida morontial en la existencia mortal. Es un intento de proyección en los mundos de estancia, una manifestación humana a medio camino entre el mundo material y el mundo espiritual. Nos cuenta el libro Durantia que el arte es morontia mortal, el campo intermedio entre el hombre material y el hombre espiritual. Utilidad del arte en la sociedad. Alguna vez, el escritor Ernesto Sábato afirmó que uno de los muchos beneficios que el arte brinda a la sociedad es que la preserva del peligro de caer en la locura. Puede parecer una exageración validar la afirmación de Sábato, pero deja de parecer un exceso cuando recordamos el estado demencial imperante durante los genocidios, por solo citar algunos de los más conocidos, de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, el realizado por José Stalin durante su gobierno, que terminó con la vida de 20 millones de sus compatriotas, las horrendas masacres en Bosnia en la década de los 90, las espantosas ejecuciones ocurridas en Ruanda entre Hutus y Tutsis, que dejó más de 800.000 muertos en 1994, y las múltiples atrocidades cometidas en todos los tiempos por motivos religiosos, raciales, políticos, económicos, territoriales, etc. En cambio, recordemos los beneficios ya citados de la música de Mozart. Entonces, nuestra historia está llena de actos demenciales, pero el fomento de la cultura en su sentido positivo, la masificación de la educación y la difusión de las artes contribuyen a modelar ciudadanos de mejor calidad humana, con mayor capacidad de discernimiento, menos predispuestos a la violencia y a la barbarie, personas con sentido común y responsabilidad colectiva, es decir, miembros de una sociedad próspera. De manera que es erróneo pensar en el arte, limitándolo únicamente a un objeto incomprensible, meramente decorativo o mercantil. El escritor alemán Hermann Hesse decía que la pobreza material fomenta la pobreza espiritual. Esa idea funciona también al revés. La pobreza espiritual desencadena la pobreza material.
Y la pobreza espiritual es también la consecuencia de la falta de educación y asimilación de los bienes culturales. Tristemente, esa pobreza espiritual ha contribuido al auge de la violencia y decadencia que han asolado desde siempre a la humanidad, desembocando en un efecto dominó que se amplifica incesantemente y que amplifica incesantemente todas las formas de pobreza. Fijémonos en el siguiente ejemplo. Hacia 1957, el líder del Estado chino, Mao Zedong, exponía en una conferencia lo siguiente: nuestra China tiene dos cosas, una, la pobreza, y la otra, la ignorancia. Los chinos son analfabetos, el nivel de vida es muy bajo, el nivel educativo también. Nuestra revolución se sostiene sobre esos dos pilares. Si China se convierte en un país próspero y alcanza un nivel de vida como los del mundo occidental, la gente ya no va a querer revolución. Lo expresado por Mao sigue teniendo vigencia. La pobreza, la ignorancia y la insensibilidad son indispensables para que el mal prospere. Demos crédito o no a la teoría de Sábato, lo innegable es que todo aquel que complemente su existencia con el cultivo del arte en todas o en cualquiera de sus manifestaciones no puede ser sino mejor persona. Una sociedad que se desarrolle sanamente produce, consume y fomenta el arte como un bien cultural, intelectual y espiritual aunado a la educación regular. El arte, como lo podemos experimentar actualmente en este planeta, es apenas un tenue espejismo que vislumbra las emociones estéticas que nos deparan los mundos de morada, en donde nos aguarda una experiencia más plena y enriquecedora de lo que llamamos arte. En la segunda parte del libro Durantia puede leerse lo siguiente: comenzaréis por primera vez a obtener un vistazo de estas artes trasplantadas de Abona en los mundos de morada, y su belleza y vuestra apreciación de su belleza aumentarán y se volverán más brillantes hasta cuando lleguéis a las salas espirituales de Salvington y contempléis las obras maestras e inspiradoras de los artistas excelsos de los reinos espirituales. Por tanto, aprender que el arte es un elemento del alma de todo ser humano y una necesidad vital no es algo quimérico y está al alcance de todos. Poseer la información necesaria, los conocimientos para decodificar formalmente una obra de arte no es indispensable para que un observador de cualquier época, cultura o nivel educativo se comunique, se conmueva y se deleite si la obra en sí es verdaderamente arte. Tal es el caso de obras como el maravilloso Taj Mahal levantado por Jahal para simbolizar un amor infinito y un dolor infinito, o el Guernica de Picasso, que denuncia los horrores de la guerra, la violencia irracional instaurada aún en la naturaleza del género humano. No se requiere saber de física o movimiento cinético para sentir la suerte de magia singular emanada de la contemplación de las obras de las esferas flotantes de Jesús Soto, o para ver los colores de las pinturas de Piet Mondrian como otra forma de la música. Ni hace falta desvelar ningún misterio arcano para sentir cómo la música de Brahms traspasa el pecho cuando la escuchamos, ni ser literato para honrar la amistad que nos legó Cervantes y acompañar con tristeza al Quijote en su lecho de muerte, sabiendo que quien muere es un amigo. Ni para sentir el amor y el dolor que sintió Efraín cuando falleció María, pues el arte de Jorge Isaac supo transmitirlo para todos y para siempre. Estos ejemplos fehacientes demuestran la sencillez y espontaneidad con la cual el arte se relaciona con todos más allá del tiempo y del espacio, convirtiéndose en lo que con justicia llamamos arte universal. En la vida de Jesús no faltó el arte y nos enseñó que no debe faltar en la vida de ningún ser humano. Finalmente, quedémonos con la siguiente cita extraída del libro Durantia, que resume elocuentemente el propósito del arte. Y cito: la misión elevada de todo arte es, mediante sus ilusiones, anticipar una realidad universal más elevada, cristalizar las emociones del tiempo en el pensamiento de la eternidad. Gracias. ¿Puedes leerla otra vez? Sí, cómo no. La cita dice así:
La misión elevada de todo arte es, mediante sus ilusiones, anticipar una realidad universal más elevada, cristalizar las emociones del tiempo en el pensamiento de la eternidad. Aquí se dice ilusiones porque nosotros con el arte que logramos hacer en el planeta apenas estamos como asomándonos a través de un espejismo de algo que es una realidad que vamos a conocer más adelante, pero por el momento es solamente una ilusión, pero una ilusión que nos acerca a lo que está allí en el porvenir para todas las personas que se empeñan, por supuesto, en tener un crecimiento, ese crecimiento del que habla la conferencia, ese crecimiento espiritual, intelectual, estético,